Hagamos un poquito más de detalles sobre lo que significa un proceso dirigido por casos de uso. Los casos de uso han sido adoptados casi universalmente para la captura de requisitos de los sistemas de software en general. Y obviamente de los sistemas basados en componentes en particular, como es el caso. Pero los casos de uso son mucho más que una herramienta para capturar requisitos, porque estos dirigen el proceso del desarrollo en su totalidad, en el caso de RUP, como es lo que estamos estudiando. Los casos de uso obviamente son la entrada fundamental cuando se identifican y se especifican las clases, los subsistemas, las interfaces. O cuando se identifican y se especifican los casos de prueba. Y cuando se planifican las iteraciones del desarrollo y la integración del sistema. Para cada iteración, nos guían a través de un conjunto completo de flujos de trabajo, desde la captura de requisitos, pasando obviamente por el análisis, el diseño, la implementación y hasta las pruebas. Entonces, como se ve en el gráfico o en esta imagen que tenemos desplegada al lado izquierdo, no es más que este proceso unificado como tal implica una serie de flujos de trabajo que empiezan en los requisitos obtenidos a través del modelo de casos de uso, luego vamos al análisis a través del modelo de análisis, luego pasamos a hacer el diseño con el modelo del diseño y el modelo de despliegue, luego pasamos a la implementación con el modelo de implementación y obviamente las pruebas. Recuerden de lo que vimos en la presentación previa, todos los modelos parten del modelo de casos de uso. La captura de requisitos tiene dos objetivos. La una es encontrar los verdaderos requisitos, es decir, los requisitos que añaden valor al negocio. Un caso de uso que aporta un valor negativo o que permite hacer que el usuario haga cosas que no debería hacer son los tipos casos de uso que deben extinguirse del proceso. Me voy a referir a ellos. Por ejemplo, yo como usuario de un banco y que mantengo una cuenta en el banco, lo que sí puedo hacer como caso de uso es una transferencia desde mi cuenta hacia otras cuentas. Pero, por ejemplo, inventar un caso de uso que yo pueda tomar otras cuentas y traerlas hacia mi cuenta es un caso de uso que está fuera de la ética y que está fuera del interés de la institución. Hay que identificar los casos de uso de acuerdo al valor del negocio. Adicionalmente, los casos de uso deben aportar valor, como se dice, y aquellos que no aportan valor implica que son casos de uso que no se van a utilizar nunca. Por lo tanto, esos casos de uso superfluos deben ser eliminados porque solamente lo que hacen es utilizar espacio de tiempo, tiempo de análisis, tiempo de diseño y tiempo, y peor desarrollarlos porque creo que el usuario va a usar. Eso no se debe hacer, es tiempo de ejecución que se está perdiendo. El segundo punto dice que se los debe representar de una forma adecuada, tanto para que los usuarios, los clientes y los desarrolladores entiendan la descripción. Debe ser comprensible tanto para los usuarios como para los clientes y los desarrolladores. En ese momento no es ni siquiera necesario utilizar una herramienta. Podría utilizarse un lenguaje escrito. Los casos de uso deberían ser intuitivos, deberían ser entendibles por este grupo de personas que participan en el desarrollo de los casos de uso. Incluso se puede utilizar el lenguaje natural, de tal manera que podemos describir los casos de uso de tal manera que todos entiendan porque se está escribiendo una especie de contrato. ¿Quiénes son los expertos y quiénes entienden los casos de uso? Obviamente los usuarios y los clientes. El papel de los desarrolladores es facilitar esa discusión, ayudar a los usuarios y a los clientes a comunicar esas necesidades. A veces solamente con la entrevista no es suficiente para poder identificar al caso de uso. A veces es necesario acercarse a ese usuario, al usuario que va a ser del sistema para poder
entender cuál es su actividad y cuáles son las necesidades y cuál es el valor que le va a dar ese sistema a ese caso de uso. Bien, entonces hay que pensar en un modelo de casos de uso que sea completa y que sea obviamente entendible por los usuarios. Recuerden que de los casos de uso nosotros vamos a ir hacia un modelo de casos de uso. Para poder hablar de casos de uso, existen algunos elementos que debemos entender. El usuario es un actor. Todos sabemos que existen diferentes tipos de usuario. No es una persona, pueden ser diferentes roles. Cada actor utiliza un sistema, el sistema interactuando con cada caso de uso. O sea, el actor es quien va a usar el sistema. Y el caso de uso será una secuencia de acciones que el sistema lleve a cabo para ofrecer algún resultado de valor para el actor. Y obviamente, una vez que tenemos o hemos descrito los casos de uso, donde el caso de uso estará organizado ya sea por actores y por los respectivos casos de uso que ese actor va a utilizar, una vez que tenemos todo, podemos generar los modelos de casos de uso, que estará compuesto tanto por casos de uso como por actores. Vamos a hacer una revisión de la captura de casos de uso sin llegar a detalles. Recuerden, queridos estudiantes, eso ustedes ya aprendieron en el curso anterior. Este simplemente es una revisión. Respecto a la captura de casos de uso, recordemos primero que cada caso de uso no es más que un mecanismo para dar soporte a la trazabilidad de todos los modelos. Y esa trazabilidad se tiene que dar desde los casos de uso a través del análisis, el diseño, el desarrollo y obviamente la entrega del producto. ¿Quién guía todo ese proceso? Los casos de uso. Este va a ser nuestro paraguas dentro del desarrollo de sistema. Ahora, para la captura de casos de uso, ¿qué es un caso de uso? No es más que describir los requisitos. ¿Y quiénes lo identifican? Los usuarios y los clientes. ¿Qué requisitos son los que nosotros esperamos describir en un caso de uso? Los funcionales. Pero si nosotros en el momento en que identificamos requisitos funcionales, estamos en nuestro desarrollo, también podemos identificar lo que son los requisitos no funcionales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos requisitos no funcionales? Por ejemplo, requisitos de tiempo, requisitos de seguridad. ¿Sí? Es decir, todos esos requisitos deberían adjuntarse. Ya vamos a ver cómo se los adjunta a continuación. Bien, entonces, para representar los requisitos funcionales, todos estamos de acuerdo en que el momento en que se describe un caso de uso, lo que estamos haciendo es que el cliente, los usuarios y los desarrolladores se estén poniendo de acuerdo en cómo utilizar ese sistema. La mayoría de los sistemas tienen muchos tipos de usuarios, hay que identificarlos, dejar a un lado los nombres, ubicar los roles, que son los que desempeñan o los que se desempeñan en ese sistema. Cada tipo de usuario se representa mediante un actor. Entonces, un actor es un rol. Los actores utilizan el sistema al interactuar con los casos de uso. Esto es lo que se espera. O sea, si alguien, un actor o un rol, no va a utilizar el sistema, no es un actor y no es un rol que debería estar contemplado dentro del análisis y el diseño. Todos los actores y los casos de uso del sistema forman parte del modelo de casos de uso. A partir de aquí nosotros arrancamos, o sea, tenemos que identificar todos los modelos de casos de uso y obviamente a partir de este modelo de casos de uso ir hacia el modelo de análisis. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos en este modelo de casos de uso? Como lo acabamos de decir, estarán tanto los casos como los actores que los necesitan o que los requieren. Este primero es un ejemplo de lo que implica un modelo de casos de uso. Este ejemplo es tomado del libro de Rumbo que está especificado en la bibliografía.
Lo he tomado porque me parece conciso, claro. Es obvio que aquí no están descritas todas las funcionalidades que nosotros conocemos. Sabemos que un cliente de banco puede hacer muchas otras actividades en el proceso. Sin embargo, creo que con esto es suficiente. Por ejemplo, en este modelo de casos de uso es un sistema de cajero automático. Entonces, en el cajero automático hay que verificar qué actividades va a realizar el actor sobre el cajero automático. Por ejemplo, en el cajero automático puede sacar dinero. En el cajero automático puede ingresar dinero. En el cajero automático puede hacer transferencia entre cuentas. Sí, entonces nosotros ya podemos describir a grosso modo qué va a hacer el cliente que utiliza un cajero automático. ¿Sí? Bien. Definitivamente los actores en los casos de uso representan a ese entorno del sistema, es decir, quienes van a usar el sistema. No todos los actores tienen que ser personas, pueden ser actores los otros sistemas, puede ser el hardware, es decir, todos los que de alguna manera intervienen en el uso del sistema. Cada actor asume un conjunto coherente de papeles cuando interactúa con el sistema. Un usuario físico puede actuar como uno o varios actores, desempeñando los papeles de esos actores en su interacción con el sistema. Y varios usuarios concretos pueden actuar como diferentes ocurrencias del mismo actor. Por ejemplo, pueden haber miles de personas que son representadas por el actor cliente del banco. Si es que los actores no necesariamente son personas y también pueden ser sistemas o pueden ser otros equipos, realmente hay que separar la parte de los actores respecto del sistema. Entonces, los actores se comunican con el sistema mediante el envío y recepción de mensajes. Adicionalmente, esta separación que debe haber entre actores y el sistema sirve para ayudar a delimitar el alcance del sistema. Esto es muy importante, porque yo puedo saber hasta dónde los actores van a poder hacer, qué nomás tienen que hacer, y el sistema, qué es lo que debe hacer para dar respuesta a ese actor. Y el alcance es muy importante porque es definir qué es lo que va a hacer el sistema y qué es lo que no cubrirá el sistema. Entonces es importante identificar todas las categorías de actores que participan en el sistema que se va a desarrollar. Por otro lado, se tienen los casos de uso. Los casos de uso, en cambio, es lo que el sistema va a cumplir para que el usuario dé valor a su actividad. Los modelos de casos de uso capturan, escuchen bien, todos los requisitos funcionales del sistema. Primero se sobreentiende que se identifican todos los casos de uso candidatos. Luego, estos casos de uso candidatos tienen que ampliarse, se pueden cambiar, se pueden dividir en casos de uso más pequeños o también puede ocurrir lo contrario, que se pueden integrar en casos de uso más complejos. Un caso de uso está casi terminado cuando recoge todos los requisitos funcionales correctamente en un modo que puedan comprender los clientes, los usuarios y los desarrolladores. Esta secuencia de acciones realizada por un caso de uso durante su operación es un camino específico a través del caso de uso. Es decir, nos da el orden, la secuencia que va a ocurrir. Pues también podría darse que pueden haber muchos caminos para resolver lo mismo. O también podría ocurrir que son caminos parecidos. También podría ocurrir que son variantes de la ejecución de la secuencia de acciones especificada en el caso de uso. Para hacer que el modelo de casos de uso sea más comprensible, hay que agrupar esas descripciones de caminos variantes parecidas en un solo caso de uso. Es decir, si es que yo me refiero solo a depósitos, pues todo lo que tiene que ver con depósitos debe estar
agrupado en un solo caso de uso para luego analizar qué es lo que ocurre. Porque se pueden hablar, por ejemplo, de depósitos con cheque, depósitos en efectivo, depósitos porque se hizo una transferencia, depósitos, o sea, hay N cosas que habría que analizar, todas las actividades, por ejemplo, que estuvieran relacionadas con depósitos. O sea, pueden haber muchas actividades que pueden abrirse, pueden haber caminos diferentes, pueden haber caminos similares, por ejemplo, puede ser similar el depósito, pero también qué pasa con las transferencias. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que se identifican y se describe un caso de uso, realmente estamos diciendo que identificamos y describimos los diferentes caminos que es práctico definir como un solo caso de uso. En este caso, en esta diapositiva, además he puesto una descripción de lo que significa caso de uso. Dice, un caso de uso especifica una secuencia de acciones incluyendo las variantes que el sistema puede llevar a cabo y que produce un resultado observable de valor para un actor concreto. Hay que tomar en cuenta todas las variantes, o sea, ¿qué ocurre si es que se necesita, por ejemplo, si es que al hacer un determinado depósito hay que hacer una determinada validación, o si es que al hacer una actividad se necesita de que en paralelo se realice alguna otra actividad? O sea, todo debería incluirse en el modelo de casos de uso. No hay que olvidar que lo que estamos capturando son los requisitos funcionales. Entonces, como se había dicho, para hacer una operación o para describir un caso de uso, hay que identificar los diferentes caminos para realizar cada una de las acciones. Al igual que en la diapositiva en la que tomamos el diagrama de casos de uso que se ha especificado, aquí tenemos el caso de uso sacar dinero. Para sacar dinero de un cajero, ¿cuáles entonces son las actividades? Sí, estamos hablando, recuerden que habíamos comenzado con el ejercicio del cajero automático. Seguimos en esa línea. La secuencia de acciones para un camino a través de este caso de uso es, de forma simplificada, el cliente del banco se identifica. El cliente del banco elige de qué cuenta sacar dinero y especifica qué cantidad. El sistema deduce la cantidad de la cuenta y entrega el dinero. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una descripción con cada una de las acciones relacionadas a ese caso de uso. Asociado a este caso de uso, también se pueden definir los requisitos no funcionales, tales como rendimiento, disponibilidad, exactitud, seguridad. Rendimiento puede ser en cuestión de tiempo, es decir, desde que digito que quiero $20 hasta que me entregue los $20, el tiempo tal vez debe ser inferior a 30 segundos, porque caso contrario el usuario puede empezar a sentir dudas de lo que ocurre. En el caso de disponibilidad, la disponibilidad del sistema como tal, exactitud, que si pide $20 le entregue $20. Y seguridad en la transferencia de datos. Es decir, que si se ha pedido $20 o en la identificación del usuario, esa información al transferirse esté segura y tener la seguridad de que la operación que se está realizando es correcta. Vamos ahora a revisar el análisis y diseño para representar esos casos de uso, que implica obviamente transformar el modelo de casos de uso mediante el modelo de análisis en un modelo de diseño. Es decir, en una estructura de clasificadores y realizaciones de casos de uso. El objetivo es realizar los casos de uso de una forma económica, de manera que el sistema ofrezca un rendimiento adecuado y que pueda evolucionar en el futuro. Entonces, lo que vamos a ver es cómo pasar desde un modelo de análisis para desarrollar un diseño que realice los casos de uso. Si es que hemos logrado ya describir los casos de uso, llamado modelo de casos de uso,
Entonces, a partir de este, hay que generar el modelo de análisis. La idea es que en cada iteración, o sea, en cada ciclo en el que tenemos que hacer el análisis, el diseño, la construcción y obviamente la publicación del producto, hay que elegir un conjunto de casos de uso y se lo refleja en el modelo de análisis. Entonces podemos tomar ese conjunto de casos de uso que se va a resolver y por cada caso de uso generamos la traza y generamos el modelo del análisis. Entonces hay que describir todas las colaboraciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, veamos hacia el lado derecho. En esta figura, siguiendo con el mismo ejemplo que tenemos el del cajero automático, si tomamos el caso de uso sacar dinero, hay que generar una traza que es equivalente al modelo de análisis. Entonces, es del modelo de análisis equivalente a este caso de uso. Y en primera instancia vamos a ver qué es lo que le colabora. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí tenemos una definición. Una traza es un estereotipo de dependencia que se indica mediante comillas. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo existe siempre y cuando este otro exista, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las clases de análisis que participan en la realización sacar dinero son salida e interfaz del cajero. Si ustedes ven, tiene la misma nomenclatura. La interfaz y la salida, ¿sí? Que son clases para interfaz. Una clase que se entregaría el resultado, los datos, y adicionalmente la clase de interfaz donde el usuario tiene que registrarse. Entonces tenemos dos clases interfaz. ¿Qué más vamos a necesitar? Se tiene que hacer la retirada del efectivo desde la cuenta. Esta tiene que ser una clase de control, es decir, que en esta clase se haría el acceso a la respectiva base de datos, ¿sí? Y se relacionaría con esta cuenta, con esta clase cuenta. La clase cuenta obviamente es la entidad. Esta es una clase intermedia entre la interfaz y la entidad que va a ser la que va a tomar el control del proceso, es decir, recibe el mensaje correspondiente y entrega el mensaje correspondiente a la cuenta para que se pueda actualizar el sistema gestor de base de datos. Entonces tenemos dos clases de interfaz, una clase de control y una clase entidad con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, a partir del modelo de casos de uso, el modelo de análisis hay que ampliarlo para poder entender las realizaciones entre los casos de uso. Entonces, hacia el lado izquierdo podemos observar que tenemos el cliente del banco en un cajero automático. De acuerdo a este ejemplo, tiene tres clases: sacar dinero, transferencia de cuentas e ingresar dinero. Y hacia el lado derecho tenemos el modelo de análisis. En esta estructura vamos a ver las clases de análisis que se definen o que se modelan en este diagrama. Sí, entonces vamos a ver las clases que van a ser necesarias. Por ejemplo, para sacar dinero. Para sacar dinero habíamos dicho en la diapositiva previa que existen dos interfaces. Una interfaz del cajero para el ingreso, el pedido de la cantidad, etc. Una de control, que es retirar el dinero y que tiene que relacionarse con la cuenta. Y esta de control, una vez que se retira y se debita de la cuenta, entonces va a entregar en la salida la información del depósito del dinero y quizás el nuevo saldo. De la entrega del dinero y el nuevo saldo, que es a través de de la rejilla donde se contea el dinero, donde se hace el conteo del dinero. Pero también aquí hay tres actividades, ¿no? Una que es la transferencia entre cuentas, en las que ya más bien los roles, hay un solo rol, es decir, hay una sola actividad directa que se realiza, porque la transferencia implica realizar
movimiento de dinero de una cuenta a otra, es decir, no tenemos un conteo de dinero, sino que implica la identificación, identificar la cuenta a la que voy a enviar dinero, hago la transferencia y obviamente va a haber acceso directo hacia esa cuenta. Y si es que se hace el ingresar dinero, obviamente hay un receptor para el ingreso del dinero y habrá una unidad. Por eso aquí hay un control para ingreso de ese dinero que se realiza, se enlaza con la cuenta. Entonces tenemos aquí 3 unidades de interfaz, o sea, tendríamos 3 clases de interfaz, tendríamos 3 clases de control que tienen que ser programadas, donde va a estar la inteligencia del negocio y la entidad, que es la que se relaciona con la base de datos. En esta diapositiva ustedes tienen una explicación de lo ya dicho en la diapositiva previa. Entonces, lo que decía es que se parte de un diagrama de casos de uso que tiene 3 casos de uso: sacar dinero, transferencia entre cuentas y el ingresar dinero. Y que en la clase sacar dinero, en el caso de uso sacar dinero, lo que hay es el movimiento de un objeto, ¿sí? Porque el objeto retirada de efectivo pide, o sea, ¿cuál era? Retirada de efectivo no era más que la clase de control, ¿no es cierto? Que pide a la clase salida que entregue el dinero. Y adicionalmente le pide al objeto cuenta que disminuya el saldo. Entonces, la clase de control es la que está tanto enviando un mensaje y dando la disposición de la entrega del dinero, como actualizando el saldo, mediante un objeto de movimiento. Pero en cambio, si yo digo transferencia, hay 2 objetos. ¿Por qué hay 2 objetos? Porque la transferencia tiene que actualizar tanto la cuenta del usuario como la cuenta a la cual está haciendo transferencia. Entonces hay que actualizar los saldos. Y en el ingreso, en cambio, lo que hace es aceptar del dinero a través del espacio, la ranura, a través de la cual se recepta el dinero, y obviamente hay un objeto cuenta que lo que hace es incrementar el saldo. Y obviamente, fíjense en la diapositiva previa, hay otro objeto de control que verifica eso, la actualización de ese saldo. Aunque el sistema, qué sé yo, Rational Rows, le ayuda a identificar en forma automática la colaboración. Cuando se genera un diagrama de colaboración es mucho más claro la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, en este caso, el actor cliente del banco tiene que identificarse en la interfaz del cajero. Voy a usar el actor cliente del banco tiene que identificarse en la interfaz del cajero. Este tiene que solicitar cuánto va a retirar. Aquí hay un controlador, es decir, una clase donde está el negocio, donde está el análisis del proceso. Y tiene que validar y tiene que retirar de aquí de la cuenta dependiendo de si existe o no existe un saldo. Se hace la retirada de efectivo y se autoriza la entrega en la salida, es decir, va a haber un mensaje correspondiente y obviamente la entrega de dinero. En esta diapositiva hay una descripción más detallada de cómo debería realizarse el caso de uso. Vamos a analizar uno a uno. Fíjense, vamos a describir ahora la realización del caso de uso, sacar dinero. ¿Sí? En términos de objetos y de actores que interactúan como se muestra en la figura que acabamos de ver en la diapositiva previa. Aquí tenemos un cliente de banco decide sacar dinero. Se supone que yo me acerco al cajero automático y activa el objeto interfaz cajero. ¿Sí? En este caso, actualmente el que activa el objeto interfaz cajero es el ingreso de la tarjeta o si es que es una contactless, acercas el contactless y se activa la interfaz del cajero. El cliente del banco se identifica, es decir, tiene que, el momento en que yo registro, coloco mi tarjeta, el sistema me busca, me identifica y especifica la cantidad a retirar y la cuenta de la cual hacerlo. ¿Sí? Obviamente que cuando yo pongo una tarjeta, yo pongo en la ranura la tarjeta o hago con un contactless, el sistema lo que hace es identificar quién es el cliente
y de qué cuenta, en qué cuenta está yendo a hacer la gestión ese cliente. ¿Sí? Aquí, en el caso de que nosotros quisiéramos actualizar a lo que existe ahora, porque aquí, recuerden que este ejercicio es de un documento sacado, un documento previo, un documento con algunos años atrás. Las cosas se han modernizado y habría que escribir en las palabras de acuerdo a lo que ocurre actualmente, ¿no es cierto? Sin embargo, el ejemplo no es totalmente correcto, es decir, en este caso está dando una especificación de cómo se ejecuta en ese momento los pasos que en ese momento tenían que darse para sacar el dinero. Entonces, primero, la interfaz del cajero verifica la identidad del cliente del banco y solicita el objeto retirada de efectivo. Recuerden que esta retirada de efectivo era la controladora, la clase que tiene la inteligencia de control de la retirada, que lleve a cabo la transacción. Si la identidad del cliente del banco es válida, se le solicita al objeto retirada de efectivo que confirme si el cliente del banco tiene derecho a sacar la cantidad especificada de la cuenta, es decir, verifica el saldo. El objeto retirada de efectivo, que es el objeto inteligente de este conjunto de clases, es una clase, lo confirma solicitando al objeto cuenta, es decir, a la entidad, que valide la petición y si la petición es válida, que reste la cantidad. Después del objeto retirada de efectivo, autoriza la salida. Es decir, la clase que tiene la programación de control del proceso de retirada autoriza la salida a que entregue al cliente de banco la cantidad solicitada. Entonces es cuando el cliente de banco recibe la cantidad de dinero. Obsérvese que este sencillo ejemplo solo muestra un camino a través de la realización del caso de uso. Un solo camino asumiendo que el cliente existe, asumiendo que tiene el dinero necesario para hacer el retiro, porque también podrían ocurrir los otros caminos. ¿Cuál es el otro camino? Que el cliente no exista. ¿Cuál es el otro camino? Que el cliente no disponga de saldo para realizar el retiro de dinero. Entonces, aquí estamos hablando del camino principal, en el caso de que todo sea correcto. Pero obviamente ya estamos diciendo que podrían haber otros flujos. A partir del modelo de análisis, podemos generar ahora el modelo de diseño. Entonces, ustedes ven que hay dos trazas, ¿no? O dos trazas que dependen. Esta traza de puntos cortados con una flecha es que hay dependencia, es decir, que para poder hacer el modelo de análisis debe haber el correspondiente caso de uso. Y para poder hacer el modelo de diseño debe haber el correspondiente modelo de análisis. En este modelo de análisis también se puede hacer un poco más de detalle antes de ir al modelo de diseño. Recuerden que esta es una interfaz y se tiene una interfaz de cajero. Y en esa interfaz de cajero se pueden diseñar mediante 4 clases de diseño. O sea, esta interfaz, ¿qué clases requiere para poder ser diseñada? Una del dispositivo de visualización, otra que puede ser el teclado, control del teclado. Recuerden, es decir, si es que hay un control para cortar caminos, si es que estoy verificando si es que ingresa números y verifico si es que en el teclado acaba de digitar una letra. Eso es control del teclado. Lector de tarjetas, en el caso de lo que les había hablado, si ahora que está de moda las contactless, si es que acercó, registró una tarjeta. Entonces, todas estas 3 cosas implican, o estas 3 clases, digamos, implican que deben estar controladas dentro de la interfaz de cajero. Y por acá también hay un gestor de cliente que es una clase adicional, la que se va a utilizar aquí en la interfaz de cajero. En la interfaz de salida, ¿qué clases nomás se van a verificar? El sensor de la salida, es decir, para poder entregar el dinero, el alimentador de la salida, el contador de efectivo, es decir, por detrás hay algunos elementos que tienen que activarse para poder entregar el dinero. Si alguien va a sacar $10, no le va a dar 100, tiene que antes contar. Y obviamente verificar un sensor de salida para saber si es que ya está el dinero para poder abrir
la caja y el momento en que retire volver a cerrar esa caja y obviamente el alimentador correspondiente. Y adicionalmente el gestor del cliente en la salida. Para la retirada de efectivo, ¿qué era esto? Esta no era una interfaz, esta era una clase de control, es decir, aquí está la parte inteligente del negocio. Entonces, en la retirada de efectivo tenemos una clase de retirada de efectivo y una clase gestor de transacciones. Este gestor de transacciones va a asociarse luego para que éste pueda relacionarse con la cuenta. Y obviamente esta era la entidad cuenta que va a asociarse con la clase cuenta, la de persistencia y el gestor de cuentas. Todo esto me está dando un modelo de análisis mucho más completo de lo que debe estar interrelacionado con cada una de estas clases de interfaz, clases de lógica del negocio y las clases de entidad, por ejemplo, ¿no? Aquí pues entonces en este modelo de diseño lo que podemos hacer ya es poner cada una de las clases que se van a manejar asociadas al cliente. Entonces tenemos un lector, el cliente va a tener relación con el lector de tarjetas, va a poder relacionarse con el dispositivo de visualización que sería la pantalla y también va a relacionarse con el teclado para poder hacer el ingreso de datos. Y toda esta información debe ir al gestor del cliente y este gestor del cliente también recibe información del lector de tarjetas y entrega información desde al dispositivo de visualización. Bueno, en este caso está la lógica especificada. Y adicionalmente para entregar resultados se tiene el alimentador de la salida para la presentación de información, obviamente encender sensores, el contador de efectivo para poder entregar. Y el gestor de transacciones, que es la parte inteligente del negocio, verifica todo lo que es retiro de datos, la gestión de la cuenta y obviamente se enlaza con la entidad cuenta y todas las clases que tienen que ver con persistencia. Y este no puede ser un diagrama nuevo para ustedes, es un diagrama de secuencia donde están aquí las entidades que van a participar en la parte superior. Tenemos el actor que es quien inicia la actividad, tiene que haber alguien que inicie y aquí están cada uno de las entidades que vamos a tener disponibles, ¿no? O las clases que van a estar disponibles con sus propias entidades. Por ejemplo, el lector de tarjetas, el dispositivo de visualización, el teclado, el gestor del cliente, que es el que está haciendo todo el análisis, el contador de efectivo y el gestor de transacciones. Entonces introduce una tarjeta, la tarjeta es introducida y el gestor del cliente hace el análisis. Solicita el PIN, ¿sí? Y muestra la petición que ha sido aceptada. Le pide el PIN, especifica el código PIN, y obviamente es el gestor del cliente nuevamente el que toma la información. Aquí existen algunas alternativas que pueden darse que ustedes habrán ya aprendido. Por ejemplo, pueden haber ciclos. En el caso de que el PIN no sea reconocido, probablemente se le dé una nueva posibilidad de que ingrese el PIN. O simplemente le devuelve la tarjeta. Entonces, todo depende de las restricciones de la empresa. Y obviamente una vez que el PIN es validado, se solicita una validación del PIN al gestor de transacciones para verificar si es un cliente válido. O muchas otras condiciones que pueden darse, ¿no? Las tarjetas robadas, denuncias, etc. Una vez que el gestor del cliente hace la solicitud, mientras tanto solicita la cantidad a retirar. Le muestra la petición, este especifica la cantidad en el teclado y el gestor del cliente nuevamente, si ven, esta es la clase inteligente, recibe el valor y va organizando todo, es una clase de control. O sea, dice tú haces esto y le va dando la información para que pueda ir procesando. Solicita la disponibilidad de saldo al contador debería ser a la entidad cuenta, ¿no? Nos está faltando una entidad cuenta aquí y solicita la retirada de la cantidad al gestor de transacciones que tiene que ver con la entidad.
La idea general es que debemos evitar los sistemas muy grandes y hay que reorganizar en subsistemas. Entonces, estos subsistemas deben elegirse de forma que todas las clases que proporcionan la interfaz gráfica se ubiquen en cada uno de los subsistemas. Lo interesante de esto es que hay que identificar quiénes tienen propias interfaces y quiénes usan interfaces. Quisiera que cuando ustedes estudien, revisen esta diapositiva a detalle. Esta no es más que la explicación de lo que voy a explicar a continuación. Aquí están los tres subsistemas. En este caso tenemos un subsistema de interfaces, un subsistema de gestión de transacciones, que es la parte inteligente del negocio, y tenemos un subsistema de gestión de las entidades. Es decir, tenemos un subsistema que es el manejo de la entidad de las bases de datos, de los modelos, un subsistema que me permita controlar la parte del negocio, la parte inteligente, y un subsistema que se encargue de manejar toda la interfaz. Ahora, cuando se ven líneas rectas, implica que aquí hay una interfaz asociada a este subsistema. Y aquí también va a haber una interfaz creada asociada al subsistema de gestión de cuentas. Y cuando hay las líneas cortadas, entrecortadas, por ejemplo, aquí hay una interfaz, aquí hay una línea entrecortada, quiere decir que utiliza esa interfaz. Por ejemplo, el gestor del cliente utiliza esa interfaz. Y aquí el gestor de transacciones utiliza la interfaz de transferencias para poder hacer los depósitos o qué sé yo. Entonces, esto aclara lo que uno va a hacer. Aquí hay tres subsistemas. En el de interfaz del cajero automático, como ya habíamos visto, el, usuario o el cliente va a tener relación con un lector de tarjetas, con el dispositivo de visualización y con el teclado. Con estos tres elementos se interrelaciona el usuario, pero además en este subsistema existen otros elementos como el alimentador de salida, el sensor de salida para determinar si ya se entregó el dinero, ya se retiró o se deposita, qué sé yo. Aquí hay un contador de efectivo y el que maneja el cliente. Obviamente el que maneja el cliente recibe toda la información y usa la interfaz que el gestor de transacciones ha puesto. Le entrega la información y el gestor de transacciones hace la verificación sobre esta interfaz para verificar si se trata de un cliente, qué sé yo. Y en cambio, para la entrega de resultados, para la entrega de dinero, el gestor del cliente es el que pone la interfaz y el gestor de transacciones es el que usa esa interfaz. Aquí tenemos un subsistema también que puede estar dentro de este, que es la gestión de retirada de efectivo. Y aquí está el gestor de transacciones, depositar, retirar. Y aquí hay las transferencias. ¿Sí? Aquí es para el retiro de dinero efectivo, obviamente, ¿no? Que hay procesos adicionales probablemente para verificación. Y aquí tenemos la clase de persistencia, el gestor de cuentas y obviamente la cuenta. Entonces, si uno ve estos subsistemas, me da la idea ya incluso de una de las arquitecturas del software que voy a utilizar en mi programa. Es decir, el modelo, aquí voy a utilizar, puede ser un modelo entidad-relación, depende. En realidad las arquitecturas son muy variables hoy, dependiendo del tipo de base de datos que yo vaya a utilizar. Pero esto me da una idea de cómo yo debo ir concibiendo el proyecto. Ahora, también se puede definir el modelo de implementación a partir de ese modelo de diseño. Es interesante entender lo que son los componentes. Los componentes no son más que un conjunto de clases, de las clases que ya se han definido. Y en cada componente va a tener un conjunto de interfaces, como ya lo habíamos visto en la gráfica anterior. Hay una interfaz que otros utilizan. Entonces, por ejemplo, en este caso hay una traza, ¿no? Hay una trazabilidad. Por ejemplo, el componente cliente obviamente ofrece su propia interfaz. ¿Y qué es lo que implementa? Implementa desde el modelo de diseño al gestor del cliente. Entonces aquí van a estar las clases que representan que son necesarias para gestionar el cliente.
Y acá tenemos un componente que también tiene su propia interfaz para comunicación con otros componentes y obviamente lo que hacen es implementar las clases desde el modelo del diseño para representar al alimentador de salida, para representar al sensor de salida y al contador de efectivo. Y obviamente estas dos están interrelacionadas con el ejecutable cliente.exe. Ahora los subsistemas, para poder definir los subsistemas que se van a utilizar. En todo lo que se ha visto hasta ahora, se está utilizando el modelo cliente-servidor, el modelo de arquitectura cliente-servidor. Y nosotros ya hemos visto en clases previas cuáles son las diferentes arquitecturas que pueden estar disponibles y nuevas arquitecturas que podrían ir apareciendo. Existen frameworks que directamente ya nos muestran las arquitecturas para nosotros poder ubicar allí cada uno de los componentes, es decir, los empaquetados de cada una de las clases que van a servir para dar solución a cada actividad. Y obviamente habrá una interfaz de interrelación entre cada uno de esos componentes. Entonces, por ejemplo, aquí hemos elegido una solución cliente-servidor. Es muy básica, ¿no? Es una arquitectura bastante básica. Para nuestro ejemplo de cajero automático, podemos distribuir tanto el cliente como en el servidor. Parte del subsistema del servicio de gestión de retirada de efectivo, ¿sí? Que contiene a la clase retirada. El subsistema de servicio gestión de retirada de efectivo podría implementarse mediante dos componentes. Una que le llamemos retirada en el cliente y la otra que le llamemos retirada en el servidor. Bueno, esto mucho depende de la arquitectura que se decida aplicar al sistema. Pero como hemos visto, hay una línea que guía los casos de uso. A partir de los casos de uso también se deben generar los casos de prueba. Durante la prueba hay que verificar que el sistema implemente correctamente su especificación. Y hay que desarrollar un modelo de prueba. Pero el modelo de prueba tiene que estar formado por dos partes. La una, que son los casos de prueba, ¿sí? Y la otra, que son los procedimientos que se van a hacer para realizar esas pruebas. Entonces, un caso de prueba, ¿qué es? Es un conjunto de entradas de la prueba. Son las condiciones de la ejecución. Y son los resultados esperados, desarrollados para un objetivo concreto. Por ejemplo, tal como probar un camino concreto a través de un caso de uso o verificar que se cumple un requisito específico. Es decir, un procedimiento de prueba, en cambio, es una especificación de cómo llevar a cabo la preparación, la ejecución, la evaluación de los resultados del caso de prueba particular. Los procedimientos de prueba también pueden derivarse de los casos de uso. Los defectos hallados se analizan para localizar el problema. Y después de estos problemas se priorizan y se corrigen por orden de importancia. ¿Sí? Entonces, para identificar los casos de prueba, por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos el caso de prueba, sacar dinero. Y lo primero que hemos dicho que hay que hacer es el modelo de prueba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, vamos a definir primero el caso de prueba. Entonces, hay que especificar la entrada, los resultados esperados y las condiciones relevantes para verificar en ese flujo. Entonces, vamos a tomar en cuenta el sacar dinero. Por ejemplo, ¿cuáles son las entradas? De una vez, ¿cómo vamos a probar, no? Con la cuenta tal del cliente del banco, que en este momento tiene un saldo de $350. El primer caso de prueba dice: el cliente del banco se identifica correctamente. Entonces, el cliente del banco solicita la retirada de $200 de la cuenta 12-121-1211. Como hay suficiente dinero, por lo menos $200 en el cajero automático. Resultados. El saldo de la cuenta 12-121-1211 del cliente del banco disminuye a $150. O sea, estoy diciendo lo que va a ocurrir.
y el cliente del banco recibe $200 del cajero automático. ¿Sí? Condiciones. No se permite en ningún otro caso de uso, instancias de acceder a la cuenta durante la ejecución del caso de prueba. Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto un caso de prueba? El caso de prueba, digámosle, el esperado. El caso de prueba correcto, es decir, el que esperamos que funcione correctamente. Es decir, si yo entro con una clave y tengo el saldo suficiente como para poder hacer un retiro, ¿cuál debería ser el saldo? O sea, es un caso de prueba muy en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Pero pueden haber casos de prueba que no necesariamente cumpla el mejor de los casos. Podríamos decir, a ver, vamos con esta cuenta y tiene un saldo de $350. El caso de prueba va a ser, vamos a retirar 400, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe hacer el sistema? Debe emitirle un mensaje de que el saldo es insuficiente. Y obviamente no se le entregará ningún valor, ¿no? Obviamente, adicionalmente, la cuenta no va a sufrir ninguna actualización. ¿De acuerdo? Entonces ponemos las condiciones en las que esta prueba va a realizarse. La bibliografía de la cual se ha obtenido esta información, ya les he dicho, es de Rumbaud, Jacobson, Grady y Rumbaud, el proceso unificado de desarrollo de software.